Vamos a estar exponiendo hoy bajo el tema Un Salvador Poderoso, ahí en Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. Y vamos a leer la palabra, mis hermanos, y oramos para que Dios sea obrando en nuestras vidas en esta tarde. Dice así la palabra del Señor: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Oremos. Padre, venimos delante de tu presencia en esta tarde reconociendo que lo que vamos a hacer es una obra que solamente tu Espíritu Santo puede guiarnos. Necesitamos y dependemos totalmente de ti, de tu Espíritu Santo, para que obre por medio de tu palabra, Señor. Que tú abras el entendimiento, abra los corazones, podamos tener nuestros sentidos concentrados en lo que tú has de hablar a nuestras vidas en esta palabra. Que tú te reveles, Señor, de manera especial a cada una de las familias que está aquí presentes. Que tu nombre sea glorificado y que tu palabra sea exaltada en esta exposición. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Uno de los errores que cometemos a veces a la hora de leer los pasajes milagrosos que podemos encontrar en las Escrituras es que podemos llegar a pensar que los milagros, sanidades y prodigios sobrenaturales se tratan acerca de nosotros principalmente. Y muchas veces, sin darnos cuenta, hemos convertido las páginas de la Biblia en historias bonitas, donde nos vemos a nosotros mismos como los personajes principales de las historias. Y Dios muchas veces forma parte del elenco, secundario o a veces un papel extra. Y en el peor de los casos, mis hermanos, Dios a veces es un personaje extra sin mucha importancia. Muchas veces cuando leemos estos relatos nos concentramos, ¿verdad?, en los personajes que fueron beneficiarios de estos milagros y sanidades. Pero nos olvidamos, hermanos, que eso es lo que ellos son beneficiarios del poder de Dios, pero el personaje principal en todas las historias de la Biblia es Dios. Amén. La realidad es que las Escrituras desde principio a fin se tratan acerca de Dios y cómo Él lleva a cabo sus planes aquí en la tierra. Las Escrituras revelan cómo Dios se revela a sí mismo en su creación, al revelar sus atributos y su gloria a través de su Hijo. Hay un pasaje en Colosenses capítulo 1, si me pueden acompañar, Colosenses capítulo 1, versículos 15 al 17, que nos va a ayudar a entender el por qué Cristo debe ser el personaje principal en todo lo que nosotros leemos en las Escrituras. Capítulo 1, versículos 15 al 17. Dice ahí la palabra del Señor en Colosenses 1, 15 al 17. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Hay un teólogo que dijo en una ocasión, dice, la llave para poder entender las Escrituras y abrir la puerta de la revelación de Dios es la persona de Jesucristo. Sin Jesucristo, las historias de la Biblia no tienen ningún significado eterno. Y todo lo que nosotros hemos estado viendo en esta exposición de Marcos
ha sido, hermanos, centrado en la persona de Jesucristo. Si nosotros desconectamos a Jesucristo como el personaje principal de todo lo que ha estado pasando en este evangelio de Marcos, nosotros nos quedamos sin evangelio. Porque Él es el evangelio representado en carne, mis hermanos. En la última exposición que nosotros tuvimos hace unas semanas atrás, de los últimos versículos que vimos de Marcos, vimos cómo Jesús de manera sobrenatural multiplicó 5 panes y 2 peces para alimentar a toda una multitud que lo estaba siguiendo a Él. Esa fue nuestra última exposición que hicimos de Marcos. Nos quedamos con la famosa multiplicación de los panes y los peces. Y vimos en ese relato cómo sus discípulos, a pesar de todo lo milagroso que habían presenciado por parte de Jesús, nosotros vimos que ellos no supieron qué hacer para atender las necesidades físicas de la multitud. Se supone que, según lo que ya habían visto anteriormente, se supone que este asunto de la multiplicación de los panes y los peces no le fuera un asunto muy complicado a ellos. Pero como vemos y vimos hace unas semanas atrás y vamos a ver en el día de hoy, la incredulidad del corazón de los discípulos le era un impedimento para ellos poder llevar a cabo el plan de Dios. Jesús usó esta oportunidad para mostrarle a la multitud y a sus discípulos que Él tiene poder y autoridad sobre la creación y que Él tiene el poder creativo para llamar las cosas que no son como si fueran. Alimentó toda una multitud de aproximadamente entre unas 10,000 a 15,000 personas con 5 peces y 5 panes y 2 peces, mis hermanos. Se supone, ¿verdad?, que al Jesús haber hecho este milagro tan sobrenatural, se supone que en el corazón de sus discípulos, como dicen, ¿verdad?, a veces por ahí, tengan una super fe. La fe de ellos supone que es una fe grande. Pero vamos a ver en este relato que leímos en esta tarde que ese no era el caso, mis hermanos. Nuevamente sus discípulos quedaron asombrados ante el poder de Jesús y la compasión que Jesús mostraba hacia las necesidades de la gente. Y aunque ellos no tenían fe para poder ver el milagro hecho, sin embargo se fueron a sus quehaceres con canastas en sus manos. Dios proveyó, a pesar de que ellos no confiaban en que Jesús podía proveer para la multitud. Y los textos que veremos a continuación nos presentan otra muestra más del poder y la autoridad divina que Jesús tenía sobre la naturaleza. Pero hay algunos detalles en el texto que son muy importantes para nosotros entender cómo Jesús sigue mostrando que Él era el Mesías prometido que había sido profetizado en el pasado. Y es aquí, hermano, donde llegamos a estos versículos 45 al 52. Y lo primero que vamos a ver es que el Salvador, el Mesías, discierne los pensamientos de la gente, pero también intercede por los suyos. Miren lo que dice el versículo 45 y 46. Recuerden que en el contexto de este pasaje, Jesús acaba de multiplicar los alimentos frente a una multitud muy grande. Y miren lo que pasa aquí en los versículos 45 y 46. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. A lo largo de este evangelio hemos visto una cualidad muy importante en la vida y ministerio de Jesús. Y es que él podía discernir las verdaderas intenciones detrás de los pensamientos de las personas. Y eso es un don, mis hermanos, que gracias a Dios, que Dios es el omnisciente y puede hacer eso, porque yo creo que ninguno de nosotros los seres humanos pecadores, pudiéramos vivir en paz con ese don. Imagínense, que uno pudiera discernir en todo momento las motivaciones, intenciones y pensamientos de la gente. Se vuelve loco uno, ¿verdad? Y que otros puedan discernir los pensamientos y las motivaciones de uno. Está complicado. Pero Jesús es un Dios y un Salvador que discierne los pensamientos de los demás. Y esto queda demostrado nuevamente cuando Jesús discierne lo que las multitudes realmente querían hacer con Él, luego de ser testigos del milagro de la multiplicación de alimentos. Y para entender este discernimiento, tenemos que ir al pasaje paralelo que se encuentra en Juan capítulo 6. Miren lo que dice Juan capítulo 6, versículos 14 y 15. Ese es el pasaje paralelo de esta historia de la multiplicación de los panes y los peces. Y vemos aquí cómo Jesús discierne verdaderamente las motivaciones de la multitud.
Juan capítulo 6, el Evangelio de Juan capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque cuando leemos este pasaje en Marcos, nos podemos hacer una pregunta. Bueno, ¿y por qué Jesús mandó enseguida que hizo este milagro? Mandó enseguida a sus discípulos a irse de la multitud. ¿Por qué? Bueno, aquí nos revela por qué. Dice, aquellos hombres, refiriéndose a la multitud, viendo la señal que Jesús había hecho. ¿Cuál señal? La multiplicación de los panes y de los peces. Dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que se iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Jesús pudo discernir las motivaciones egoístas y revolucionarias que tenía la multitud con su persona. Y es ahí donde él, hermanos, decide romper con las posibles motivaciones que haya tenido esta multitud. Las multitudes que vemos aquí, al igual que los discípulos, tenían ideas equivocadas acerca del cumplimiento del reino de Dios. Ellos tenían sus esperanzas en un reino político o en una revolución política. Así que este asunto de golpes de Estado, de las guerrillas armándose contra los gobiernos, esto no es nada nuevo, mis hermanos. Aquí hay una multitud de 15,000 personas haciéndose de la idea. Aquí tenemos a nuestro libertador de los romanos. Nos vamos a sacar a los romanos de nuestro cuello. Ellos tenían sus esperanzas en un reino político, en una revolución política. Pero el reino que Jesús vino a revelar no era un reino político con reformas políticas. Él vino a revelar un reino espiritual con reformas espirituales y morales. Y para evitar que los discípulos fueran contagiados por ese mismo espíritu revolucionario, porque ya los conocía, ese espíritu revolucionario que la multitud estaba promoviendo, Jesús tomó la decisión radical de enviar a sus discípulos lo más lejos posible de las multitudes en esos momentos. Por eso es que miren cómo dice el versículo 45. Por eso, versículo 45 es muy enfático en las instrucciones de Jesús hacia sus discípulos. El texto dice que Jesús enseguida hizo. Tan pronto Jesús pudo discernir las motivaciones de la multitud, enseguida le dijo a los discípulos que se montaran en una barca y se fueran. Porque si se quedan ahí esperando un ratito más, se van a dejar llevar por los consejos que la multitud estaba cuajando en su mente y a lo mejor se iban a unir a ellos en su revolución política con Jesús. Otras versiones, como la traducción de lengua actual, dice que Jesús les ordenó a sus discípulos montarse en una barca. O sea, esto no fue una sugerencia. Esto no fue como que cuando tengan tiempo ahí, móntense en una barca y váyanse. No. Lo más probable, los reunió a todos juntos, se me montan en una barca ahora y se me van. Hay otras versiones que dicen inmediatamente, y en el griego la palabra que se utiliza aquí significa forzar o obligar. Trate de imaginarse el cuadro. Están los discípulos de Jesús y está la multitud y ellos están diciendo en voz alta, este es el profeta que estamos esperando, vamos a llevarlo ahora a Jerusalén y proclamarlo como el rey de los judíos. Lo más probable en la mente de algunos de sus discípulos estaría la idea, no está mala la idea, como que esta gente, ¿verdad?, tiene una motivación correcta. Jesús no venía, hermano, a derrocar un gobierno político. El texto también nos revela qué fue lo que hizo Jesús ante la posible tentación revolucionaria por parte de la multitud. ¿Qué fue lo que hizo? No solamente despidió a la multitud y mandó a sus discípulos fuera, sino que también el versículo 46 que dice, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Cualquier predicador moderno hubiese aprovechado esta oportunidad y hubiese dicho, ahora es que llegó el avivamiento. Ahora es que vamos a formar nuestra gran plan de ejecución contra estos romanos. No, mis hermanos, Jesús tenía muy claro cuál era su misión y tenía muy claro que Él había venido al mundo a hacer exclusivamente la voluntad del Padre, no la voluntad de la gente. Por eso fue que Él, tanto a los discípulos como a la multitud, despide a la multitud. Yo no me voy a dejar llevar por lo que ustedes me están pidiendo. Y a sus discípulos también los despide para que no se hagan de ideas equivocadas
en su mente. Pero Jesús, hermano, no es solamente un Salvador que discierne, es un Salvador que intercede. Porque ¿a qué usted cree que Él se fue al monte a orar? Él se fue al monte a orar a hacer lo que siempre hacía. Orar, tener comunión con el Padre, pero también de una manera u otra interceder y orar por aquel grupo de discípulos que estaban a su cargo, que Dios mismo los había traído delante de Él para que Él los enseñara. Y Él se fue al monte a orar, hermano, para interceder. Y eso, hermanos, es algo que a nosotros como creyentes nos debe proveer consuelo, porque muchas veces nosotros somos como la multitud que tenemos motivaciones equivocadas o ideas equivocadas, pero gracias a Dios, hermano, que Dios y Jesús intercede por nosotros. ¿Se acuerdan del relato de Pedro? Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearnos, pero yo he pedido al Padre que vuestra fe no falte. Los detalles de todo lo que pasó en este retiro que Jesús hizo hacia el monte a orar, el texto no nos los da. Pero lo que vamos a ver a continuación, hermano, es que Jesús es un Salvador que no solamente intercede por los suyos y que discierne los pensamientos, sino que también vela y cuida de los suyos. Miren cómo lo describe los versículos 47 al 51. Y aquí vemos varias cosas en este pasaje. Mientras que Jesús estaba en comunión y en oración con el Padre en el monte, ¿qué fue lo que pasó con los discípulos? Se desató una tormenta de vientos fuertes como era costumbre en el mar de Galilea. Los discípulos no habían podido avanzar mucho en su viaje al otro lado de la ribera debido a los fuertes vientos que azotaban contra ellos. Miren lo que dice los versículos 47. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Jesús se quedó en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, eso es aproximadamente entre las 3 y 6 de la mañana. Los discípulos llevaban muchas horas tratando de llegar de un lugar hacia otro, pero lamentablemente por la fuerte tormenta de viento, su camino se les estaba poniendo difícil. Sigue diciendo ahí el versículo 48, y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles, hermanos. Dice el texto que los discípulos remaban ¿con qué? Con gran fatiga, porque el viento les era contrario. Y Jesús, viendo esta situación, decide ir donde ellos y mostrar dos cosas. Hay dos cosas que nosotros podemos ver en este texto que Jesús quería demostrarle a sus discípulos. La primera era que Jesús quería continuar revelando su deidad. ¿Y de qué forma lo iba a hacer? Al caminar sobre el agua. Obviamente, sus discípulos al ver esto, dice el texto, que se turbaron y comenzaron a gritar. ¿Por qué? Porque pensaron que estaban viendo a un fantasma. Esto no es un asunto que pasa todos los días. Y ellos como pescadores nunca habían visto una escena como esta de alguien caminar sobre el agua. Cualquiera se asusta, ¿verdad? Yo creo que hoy en día cualquier persona que usted esté en un bote o algo y ve a alguien a caminar sobre el agua, usted se asustaría y tendría los mismos sentimientos que los discípulos están experimentando. Pero enseguida dice el versículo 50 que Jesús pronunció palabras de aliento y de calma. Y miren lo que les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Estas palabras parecerán sencillas, pero no lo son, mis hermanos. Estas palabras encierran la esencia de quién era Jesús y lamentablemente, como ya hemos visto en el pasado, los discípulos no pudieron discernir quién era Él. ¿Qué era lo que Jesús quería revelarle a estos discípulos acerca de Él? ¿Qué se supone que el caminar sobre el agua revelara a sus discípulos? Jesús pudo haberse simplemente aparecido en el bote, ¿verdad? Tenía el poder para hacerlo. ¿Por qué no lo hizo de esa manera? ¿Por qué tenía que caminar sobre el agua? En el momento en que los discípulos están experimentando esto, hermanos, se supone que la palabra de Dios que ellos conocían, se supone que viniera a sus mentes. Porque Jesús está aquí tratando de confirmar su deidad como Dios. ¿Y cómo yo sé esto? Porque en el libro de Job, capítulo 9, versículos 8 al 11, miren la conversación
que está teniendo aquí Job acerca de Dios. Job capítulo 9, versículos 8 al 11. Recuerden, mis hermanos, que Jesús no solamente confirmó su deidad por medio de los milagros y prodigios, sino que también confirmó su deidad por medio de lo que las Escrituras decían acerca de él. Job capítulo 9, versículos 8 al 11. Miren lo que dice ahí la palabra del Señor. Aquí está Job hablando y está describiendo a cosas que solamente Dios puede hacer. Dice, Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pleiades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin números. He aquí que Él pasará delante de mí y yo no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Obviamente Job está experimentando una crisis espiritual en su vida, mis hermanos, pero los discípulos se supone que se acordaran de lo que Job había dicho acerca de Dios en el pasado y que esas escrituras vinieran a su mente. Pero lamentablemente, como vemos más adelante, sus corazones estaban llenos de incredulidad y no pudieron discernir quién realmente era el que estaba caminando sobre las aguas. En el Salmo 77, versículo 19, el salmista confirma este aspecto de la deidad de Dios. Miren lo que dice el Salmo 77, 19. Así que no solamente Job expresa estas palabras acerca de la capacidad de Dios, sino que también el salmista confirma lo mismo. Dice ahí el Salmo 77, 19, en el mar fue tu camino y tus sendas en las muchas aguas y tus pisadas no fueron conocidas. Si el salmista estaba aquí profetizando este evento de Marcos capítulo 6, no podemos tal vez afirmarlo con toda certeza, pero eso es exactamente lo que está pasando aquí. Jesús está mostrando que Él es ese del cual Job hablaba y que Él es ese del cual el salmista hablaba, caminando sobre las aguas. Sin embargo, la falta de discernimiento de sus discípulos no les permitió comprender quién realmente era el que estaba haciendo eso. Y en Isaías 43, 16, el profeta Isaías confirma esta verdad nuevamente, mis hermanos. Isaías 43, 16. Dice, así dice Jehová, el que abre camino en el mar y senda en las aguas impetuosas. Se supone que mientras sus discípulos están experimentando este relato y este suceso de los grandes vientos y ellos están remando en contra de estos vientos y se les aparece Jesús caminando sobre las aguas, se supone que estas escrituras vinieran a su mente y que ellos pudieran identificar, este es el Dios del cual hablaba Job, este es el Dios del cual hablaba el salmista, este es el Dios del cual profetizaba Isaías. Esta señal milagrosa de caminar sobre el agua revelaba que Jesús era Dios. Por eso es que hay un argumento por ahí que dice que Jesús nunca dijo explícitamente, yo soy Dios. Y es verdad, usted no va a encontrar en ningún lugar en el Nuevo Testamento que Él use estas palabras, yo soy Dios. Sin embargo, de muchas otras maneras, Él confirmó su deidad por medio de sus milagros, por medio de sus prodigios, de sus sanidades y de las otras afirmaciones que Él hacía acerca de su persona. Esto es importante entenderlo, mis hermanos. En segundo lugar, además de revelarle a sus discípulos su deidad por medio del caminar sobre el agua, Jesús también usa un título que solo Dios puede pronunciar acerca de sí mismo. Cuando dice ahí en el versículo, tened ánimo, ¿y cuáles son las dos palabras que utiliza? Yo soy. Este título es el mismo que aparece en Éxodo 3:14, cuando dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Este fue uno de los nombres que Dios usó a lo largo de todo el Antiguo Testamento para revelarse a su pueblo y darle seguridad cuando estos estaban atravesando momentos de incertidumbre en sus vidas. Y en el Nuevo Testamento Jesús usó este mismo nombre, yo soy, para identificarse a sí mismo como Dios encarnado. Y varias veces. Por ejemplo, yo soy el buen pastor. Yo soy
el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la resurrección. Se supone que a los discípulos escuchar estas palabras, tener ánimo, yo soy, era no solamente una confirmación, obviamente visible, de lo que Jesús estaba haciendo al caminar sobre el agua, sino que Jesús se está identificando a sí mismo como el Dios del Antiguo Testamento, que ahora se está revelando a sus vidas de una manera personal, mis hermanos. Jesús quería demostrarle a sus discípulos que en medio de esta tormenta de vientos, que él estaba al tanto de lo que estaban atravesando y que él tenía todo el poder para cuidar de las vidas de ellos hasta que pudieran llegar al otro lado del mar. Ahora, en un sentido de aplicación, porque esta es la historia de los discípulos, ¿verdad? Pero en un sentido de nuestras vidas ahora, nosotros también pasamos, hermanos, de una manera u otra, tal vez no por tormentas literales en el mar, pero pasamos por muchas tormentas en nuestra vida personal y muchas veces, lamentablemente, estamos como los discípulos, remando y remando y remando y remando ante los problemas y situaciones que tenemos en la vida y nos encontramos como que no estamos avanzando mucho. Y podemos llegar a pensar de que Dios es un Dios distante, un Dios ajeno a mis problemas, que no está al tanto de lo que yo estoy experimentando en mi vida. Sin embargo, hermano, el mismo Jesús que llegó hacia donde estaban los discípulos para darles ánimo y proveerles seguridad, es el mismo Dios al cual nosotros hemos creído, que también en los momentos adversos de la vida nos sigue proveyendo la misma seguridad. El Jesús que tú y yo hemos creído no es otro. Es el mismo Jesús que se está revelando aquí a los discípulos en medio de esta tormenta. Pero hay un problema, mis hermanos. Y ese problema lo vemos en el versículo 52. Porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Fíjese que el texto no dice porque aún no habían entendido lo de Jesús caminando sobre el agua. Eso es otro problema. El problema de los discípulos viene desde la multiplicación de los panes y los peces, que ellos todavía no habían entendido qué significaba el milagro de la multiplicación. ¿Y qué era lo que significaba el milagro de la multiplicación de los panes y los peces? Oh, mis hermanos, que de la misma manera en que Dios en el Antiguo Testamento a su pueblo le proveyó el pan y el alimento el alimento físico, ahora Jesús en el Nuevo Testamento está haciendo exactamente lo mismo a una multitud que está hambrienta. Le multiplica los alimentos para alimentarlos de la misma manera en que Dios en el Antiguo Testamento había alimentado a su pueblo. ¿Qué era lo que se supone que significara la multiplicación de los panes y los peces? Que Jesús es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Y sin embargo, como dice aquí el versículo 52, ellos aún todavía no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Lo lamentable de este relato es que a pesar de que los discípulos habían sido testigos oculares del poder de Jesús sobre la enfermedad, la muerte, la creación y la naturaleza, porque Jesús se reveló, hermanos, en cada uno de estos aspectos, sobre la enfermedad, sanando a los enfermos, sobre la muerte, resucitando a los muertos, sobre la creación, multiplicó panes y peces y ahora también se manifiesta sobre la naturaleza. Todos todavía tenían corazones incrédulos que les impedían comprender la revelación de quién verdaderamente era Jesús. Y el texto revela que ellos no habían comprendido el significado del milagro de la multiplicación de alimentos que horas antes habían presenciado. Los discípulos, mis hermanos, eran lentos para aprender. Y eso es una cualidad de todo cristiano. Muchos de nosotros nos ha costado tiempo entender muchas cosas. Muchos de nosotros, hermanos, han pasado años, aún en el Señor, en Cristo. Así que cuando yo leo este pasaje, hermano, como pastor, me da esperanza. Me da esperanza y me da ánimo, hermano. Y tengo que entender que si los discípulos, teniendo a Dios encarnado presente a ellos, fueron lentos para entender algunas verdades espirituales, yo como pastor tengo que cogerlo con calma. No puedo pretender que todos entiendan ciertas verdades y las asimilen de la misma manera y a la misma intensidad. No,
Dios obra en cada creyente, hermano, de una manera individual y se revela porque se continúa revelando a nuestras vidas. El conocimiento bíblico que tú tenías acerca de Jesús hace 6 años atrás no es el mismo que tú tienes hoy. Porque somos personas lentos en aprender. Y no es que seamos brutos, mis hermanos. Porque hay gente que dice, no, es que yo soy bruto, yo no soy muy inteligente. No, no, no. Porque para pecar éramos unos genios. Y teníamos una capacidad de maquinar el engaño y la mentira en nuestras vidas. Así que no es asunto de falta de inteligencia, mis hermanos. La verdad bíblica, hermano, no es difícil de entender, es difícil de aceptar. Ese era el problema que los discípulos tenían, que ellos seguían viendo a Jesús revelándose, pero no estaban aceptando en su corazón quién realmente era Jesús en sus vidas. Y este problema de la dureza del corazón es uno que se repite una y otra vez a lo largo del Antiguo Testamento con el pueblo de Dios que había sido testigo innumerable de manifestaciones visibles del poder de Dios. ¿Usted cree que cuando salen de Egipto el milagro del mar abierto para caminar por el medio, usted cree que eso no era suficiente para que ellos dijeran de verdad que este es el Dios Todopoderoso, no hay otro Dios, nosotros debemos rendirle total adoración y obediencia a Él? Pero no fue así. Les dio alimento espiritual y sin embargo, ¿cómo respondían? No, que estamos hartos de este maná. Queremos carne, como todos los demás pueblos. ¿Ustedes quieren carne? Ahí les damos la carnecita para que aprovechen. El pueblo de Dios, hermanos, siempre actuó con incredulidad hacia la palabra de Dios. Y ahora los discípulos de Jesús están mostrando la misma dureza de corazón que sus antepasados mostraron, a pesar de ellos mismos haber sido testigos oculares de todos los milagros que Jesús había hecho en presencia de ellos. Llevamos 6 capítulos exponiendo escena tras escena, donde Jesús seguía mostrando su poder y su autoridad sobre todas las cosas y cómo siguen respondiendo los discípulos, mis hermanos, con incredulidad. Y lo mismo podríamos aplicar a nuestras vidas. Hemos visto a Dios obrar en nuestras vidas, hermanos, de muchas maneras. Hemos sido testigos de la misericordia, de la gracia, del poder transformador de Dios, poder transformador de Dios en nuestras vidas y en la vida de otros. Y sin embargo, ¿cómo seguimos respondiendo muchas veces? Con la misma incredulidad. El problema de los cristianos, hermanos, no necesariamente siempre es un problema de cabeza, es un problema de corazón. Dice Jeremías que el corazón es más engañoso que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y por lo general, nosotros ¿qué hacemos? Confiamos en nuestro corazón. ¿No he escuchado esa expresión? No, yo confío en mí. Yo confío en mi corazón. Yo confío en mis pensamientos. El corazón, hermano, decía Juan Calvino, que es una fábrica de ídolos. Más de 50 veces a través de toda la Escritura aparecen advertencias acerca de la dureza del corazón por parte de aquellos que han sido expuestos a la revelación de Dios y a su poder. Por ejemplo, miren lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 15. Mateo capítulo 13, versículo 15. Se los voy a leer en la traducción de lengua actual. Mateo 13, 15. Aquí está Jesús hablando del pueblo de Israel. Y miren cómo él describe la condición espiritual de este pueblo. Mateo 13, 15. Se voy a leer la traducción de lengua actual. Usted sígame ahí en la versión que usted tiene. Dice, pues este pueblo no aprende ni piensa. Y no es porque no tenían inteligencia. Esto era vagancia mental espiritual. Pues este pueblo no aprende ni piensa, sino que cierra los ojos para no ver y se tapa los oídos para no oír. Si hiciera lo contrario, entendería mi mensaje, cambiaría su manera de vivir y yo lo salvaría. Y en Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 12, hay una advertencia mucho más severa, pero en esta ocasión a los que ya son creyentes en el Evangelio. Miren lo que dice Hebreos capítulo 5, versículos 11 al 12.
Se tiene que entender que esta carta a los hebreos es escrita ¿a quién? A hebreos. La conclusión es fácil, ¿verdad? Es escrita a hebreos. ¿Quiénes son los hebreos? Son judíos. Que habían algunos gentiles en medio de esta comunidad de fe, sí, pero era una carta escrita específicamente para los hebreos. Pero eran hebreos que habían creído en el Evangelio de Jesucristo. Y miren las palabras de motivación que les da el escritor. Acerca de esto, bueno, si usted lee el contexto, los primeros 4 capítulos de Hebreos, está presentando cómo Jesús es superior a los ángeles, cómo Jesús es superior a Moisés, cómo Jesús es superior al tabernáculo, cómo Jesús es superior a los sacrificios, cómo Jesús es superior al sumo sacerdote. Y es ahí, en este contexto, que dice, acerca de esto, de estas cosas que hemos enseñado, tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? ¿Por qué es difícil de explicar? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, mis hermanos. Yo alabo, hermano, al Señor por la misericordia que Jesús tuvo con estos discípulos. Porque usted sabe que según vayamos viendo en la exposición de Marcos, se van a repetir varias veces adicionales donde Jesús enseña algo y sus discípulos no entienden lo que Él está diciendo. No comprenden la verdad espiritual que Él está tratando de revelar. Y esta realidad, hermano, también pasa con nosotros los creyentes en el día de hoy. Somos expuestos a la palabra de Dios semana tras semana, mes tras mes, año tras año, pero nos encontramos muchas veces en esta condición. En vez de ya ser maestros de la palabra del Señor, y no maestros en el contexto de dar clases en una iglesia local, sino maestros de dominar estas verdades bíblicas de manera individual, nos encontramos todavía con necesidad de leche y no de alimento sólido, mis hermanos. ¿Por qué? Por la incredulidad y la dureza del corazón. ¿Y cómo se manifiesta esto? La palabra de Dios está siendo predicada semana tras semana, tú estás siendo expuesto a la palabra de Dios y en la semana se manifiesta la dureza de nuestro corazón. Porque empezamos a decir, bueno, yo escuché lo que se predicó el domingo, pero Dios sabe, Dios conoce, Dios me entiende, Él sabe que yo pues lucho con esta área, sí, pero lleva 6 meses diciéndote que abandones tal práctica pecaminosa, que te arrepientas de esa conducta, pero sigues cerrando el corazón. Y dice, ¿por qué yo no tengo deseos por la palabra de Dios? Bueno, porque la palabra que estás recibiendo, tú mismo estás cerrando tu corazón contra ella. Y no la aplicamos a nuestra vida, hermano. Por eso Santiago decía, no seáis oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. La palabra de Dios no es eficaz hasta que nosotros la ponemos en acción. Oírla la podemos oír toda nuestra vida. Aplicar la palabra del Señor a nuestra vida, eso es otra historia. Y si tú quieres experimentar y yo quiero experimentar transformación espiritual en mi vida, tenemos que aplicar la palabra del Señor. No es oírla. ¿En qué maneras prácticas yo aplico la palabra del Señor? Bueno, si tú no eres creyente en esta tarde, el mandamiento del Señor es que tú te arrepientas y creas en el Evangelio. Sin embargo, es posible que te levantes de aquí, te vayas a tu hogar sin haber hecho eso. ¿Qué pasa cada vez que eso sucede? El corazón se sigue endureciendo. Si tú eres cristiano y has creído en el mensaje del Evangelio, Dios ha seguido amonestando y hablando a tu vida por medio de su palabra, pero tú intencionalmente y yo a veces intencionalmente decido no someterme ni obedecer lo que Dios está revelando por medio de su palabra. Vuelve entonces la misma situación. El corazón se sigue endureciendo, mis hermanos. Y seguimos entonces en ese ciclo vicioso, porque miramos a Israel y decimos, esa gente era bien rebelde. Pero a veces nosotros también nos encontramos dando vueltas en el mismo desierto de nuestra vida por no someternos y obedecer la palabra del Señor. Y después decimos, pero ¿y por qué yo no salgo de este atolladero en el cual me encuentro? ¿Por qué siempre estoy remando en contra de la corriente? Evaluemos nuestro corazón, a ver si realmente estamos haciendo todo lo posible por obedecer la palabra del Señor que se nos ha sido revelada a nuestras vidas, mis hermanos. Y esta advertencia sigue vigente hoy, hijo mío. Si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. El libro de Hebreos repite esta expresión más de 5 veces. ¿Por qué?
Le está hablando a creyentes. Por eso los identifica, hijo mío. ¿Quiénes son los únicos que son hijos? Aquellos que han creído en el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Y es a ellos que le dice, si hoy escuchas la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Así que para ir terminando, mis hermanos, ¿qué podemos aprender de este pasaje como creyentes del siglo XXI? Porque han pasado 2000 años desde que esta historia se llevó a cabo. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos aplicar a nuestras vidas basado en este pasaje? Podemos aprender varias cosas. Número uno, que donde quiera que estemos o en las circunstancias en que nos encontremos, el Señor Jesucristo nos ve. Eso debe traer consuelo y felicidad a nuestras vidas. Y yo sé que muchos de ustedes están atravesando situaciones difíciles y complicadas en sus vidas, de salud, financieras, a lo mejor situaciones en el matrimonio, en el hogar. Pero yo quiero que tú sepas que de la misma manera en que Jesús intercedía y oraba al Señor por sus discípulos, Él también intercede por ti y por mí en el día de hoy. Él no se ha cerrado sus ojos para no ver la realidad en que nosotros nos encontramos. Solos o acompañados, en la salud y en la enfermedad, en el mar o en tierra, en peligro en la ciudad o en el desierto, los mismos ojos que vieron a los discípulos agitándose en el lago, nos están observando siempre. Mientras Jesús estaba viendo, hermano, porque Jesús está en el monte, y Él está viendo lo que está pasando a los discípulos, de esa misma manera, hermano, Jesús ve todas las situaciones que nosotros atravesamos en nuestro diario vivir como cristianos. Cada una de ellas. No hay ni una situación en tu vida y en mi vida de la cual Jesús no esté al tanto. Ese es nuestro Salvador. Cuando llegue el momento de dudar, debemos recordarnos, espérate, no, es que Jesús está consciente de esta situación que yo estoy atravesando. Él está intercediendo por mí y Él me ha revelado suficientes cosas acerca de Él a mi vida para los cuales yo puedo confiar en cada una de ellas. Nunca estamos lejos del alcance de su cuidado. Nuestro camino nunca está escondido de Él. Quizás nunca venga en nuestra ayuda en el momento en que nos gustaría más, ¿verdad? Que a veces lo queremos aquí y ahora. Señor, yo no quiero pasar por esta situación. Yo no quiero pasar por esta prueba. Yo no quiero tener que esperar X cantidad de tiempo para poder ver lo que necesito. Bueno, Jesús a lo mejor no va a llegar a nuestra ayuda en el momento en que más nos gustaría, pero nunca va a permitir que nosotros caigamos del todo. Él estaba consciente de la situación que estaban atravesando sus discípulos, pero Él llegó en el justo momento, en el momento indicado, y le dio palabras de aliento. Aquel que caminó sobre las aguas nunca cambia, siempre vendrá a su debido tiempo para sostener a su pueblo. Qué esperanza más gloriosa, mis hermanos, que el Señor nos sostiene, como decía el canto que estábamos cantando de solo Jesús. Ningún poder, ningún afán me podrá arrebatar de su mano y de su cuidado. Y como pastor, yo sé que muchos de ustedes están atravesando situaciones difíciles en sus vidas porque algunos de ustedes me comparten las situaciones que están atravesando. Y a veces uno como pastor se siente incompetente o impotente para poder ayudar de una manera personal y directa todas las situaciones que está atravesando esta congregación de manera individual. Pero tengo que confiar en que Jesús sí está al tanto de esas situaciones. Y que Él va a obrar, y que Él va a suplir, y que Él va a darle ánimo a su pueblo. Mis palabras a lo mejor, por más que yo quiera darle ánimo a algún hermano o alguna hermana en la fe, no tienen la misma influencia ni el mismo poder que las palabras de Jesús sobre nuestras vidas. Y Él te dice en esta tarde, como le dijo a sus discípulos, tened ánimo, yo soy. Situaciones donde el miedo, la inseguridad y en muchas ocasiones la incredulidad y dureza de corazón quieren desviarnos de la confianza en las promesas de Dios que hay en su palabra. Es ahí cuando debemos recordar, tened ánimo, yo soy, no temáis. Mi única respuesta en esta tarde para estas situaciones que podemos estar atravesando es dirigir nuestros corazones y nuestras mentes hacia Cristo. Yo podría recomendarles 7 pasos para mejorar tu matrimonio, o 4 cosas para mejorar tu finanza, o 10 pasos para mejorar tu salud. Yo puedo conseguir varios de esos libros en muchas de las librerías cristianas que se venden hoy en día, pero ninguna de esas cosas, hermanos, realmente son eficaces, a menos que nosotros realmente confiemos y pongamos nuestra mente y nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. De la misma manera en que Jesús le brindó ánimo y seguridad a sus discípulos por medio de estas palabras, yo te comparto estas mismas palabras que salen de la Escritura
tened ánimo, no temáis, yo soy. Terminamos un 2018, mis hermanos, y aquí estamos en un 2019 y debemos movernos hacia adelante como congregación, confiando en las mismas palabras. Él está con nosotros. La Gran Comisión promete esta realidad: ir por todo el mundo, predicar el Evangelio, haciendo discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y yo estaré con vosotros hasta el fin. El Nuevo Testamento está lleno de promesas de parte de Jesús para con sus discípulos y sus hijos, mis hermanos. Hoy el Señor nos dice lo mismo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y si en medio de nosotros hubiera alguna persona que no ha creído todavía en el mensaje del Evangelio, pero ha sido expuesto al mensaje del Evangelio, el mismo consejo se te da a ti en esta tarde: no endurezcas tu corazón. Por la gracia de Dios, Dios te está permitiendo escuchar su palabra y está siendo expuesto a la revelación de Dios. No endurezcas tu corazón. Reconoce tu pecaminosidad. Cree en el mensaje del Evangelio, el único que realmente puede ofrecer perdón para tus pecados, porque tu problema más grande no es que tú tienes problemas en tu familia, que tienes problemas financieros, que tienes problemas de salud. Esos problemas son parte de la vida, pero ese no es el problema más importante que tiene el ser humano. El problema más importante que tiene todo ser humano es que tiene que ser reconciliado con Dios a causa de su pecado. Y ese mismo Dios te está hablando en esta tarde y lleva tiempo hablando a tu vida para que tú te arrepientas de tus pecados y creas en Él. Y Él te puede dar entonces las mismas palabras: tened ánimo, no temáis. Miren, el miedo paraliza, mis hermanos. ¿Cuántos de ustedes han estado en un cuarto y de momento se encuentran con un animal, una rata, una cucaracha o algo? Y usted se queda ahí frisado y como que los pensamientos no le llegan a la mente y no sabe ni qué hacer. Hay situaciones en la vida de cada uno de nosotros que no sabemos ni qué hacer. Estamos como que frisados en el tiempo, el miedo nos ha invadido y no sabemos qué pasos vamos a dar. Tenemos dudas, incertidumbres, preguntas en nuestra mente. Los discípulos, lo más probable, tienen preguntas en su mente mientras están pasando por esta tormenta. Ah, qué bonito. Jesús se quedó en la orilla y nos mandó aquí a llegar al otro lado y mira la tormenta que se ha zafado. Qué desconsiderado es Jesús. No, Jesús estaba al tanto de todo lo que ellos estaban experimentando y Él llegó en el momento oportuno, mis hermanos. Le dio palabra de ánimo y dice el pasaje bíblico que Él calmó la tormenta, dice el versículo 51, y subió a ellos en la barca y se calmó el viento y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaron. Y muchas veces, aún como nosotros como creyentes, podemos maravillarnos del poder de Dios y de la manifestación de Dios. Sin embargo, respondemos de la misma manera en que dice el versículo 52, porque aún no habían entendido lo de los panes por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y esto revela, hermano, que el ser humano puede ser expuesto al poder de Dios, puede ser expuesto a la grandeza de Dios, puede ser expuesto a los atributos de Dios de alguna manera u otra, pero si el corazón está endurecido, no lo va a entender. Es así de sencillo, mi hermano, no lo va a entender. Y cada uno de nosotros luchamos con esa dureza en el corazón. Se manifiesta de muchas maneras, mis hermanos. A lo mejor algunos de ustedes ni saben que tienen sus corazones duros. Pero Dios te está hablando por medio de su palabra en esta tarde. No endurezcamos el corazón, mis hermanos. Confiemos en que tenemos un Salvador que intercede por nosotros, que cuida por nosotros. Que a lo mejor tenemos que pasar por un proceso difícil en la vida, pero ahí está Él, protegiendo nuestras vidas, guardando nuestras vidas. Él ha prometido suplir todas nuestras necesidades de acuerdo a su voluntad. Lo que pasa es que a veces queremos que Él supla nuestras necesidades de nuestra voluntad. A veces Dios nos da esos regalitos, hermano, por gracia. Nos da esos regalos adicionales. Pero el mayor regalo y el mejor regalo que Dios nos ha podido dar, hermano, ha sido a su Hijo Jesucristo. Y ese Hijo Jesucristo te está llamando en esta tarde, si no eres creyente, a que reconozcas tu pecaminosidad y creas en el mensaje del Evangelio. Tu vida no se te va a arreglar sola. Necesitas a Cristo en tu vida. Cristo puede transformar tu vida. A lo mejor tengas que experimentar la consecuencia de tus pecados aquí en la tierra, pero espiritualmente y eternamente tus pecados pueden ser perdonados. Y si tú eres creyente en esta tarde, confía en el Señor. Tienes un Salvador que ha prometido estar contigo y conmigo en todo momento.
Y que no respondamos, hermano, como estos discípulos, en incredulidad, en dureza de corazón. A veces decimos, no, es que yo aquí me voy a parar firme. Bueno, pues sigue dándole ahí. Así estaba el pueblo de Israel y duró 40 años en el desierto. Sometámonos, hermano, no hay nada más hermoso que estar sometidos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Que a veces es dolorosa, duele. Dios la usa muchas veces para santificar nuestras vidas. Pero tú y yo decidimos qué vamos a hacer. O permitimos que estas tormentas de la vida nos santifiquen, o simplemente decimos, no, yo me voy a parar porque así yo soy, así nací, así me crió mi papá, así me crió mi mamá. Podemos seguir en esa actitud, pero podemos rendirnos, rendir nuestra voluntad, nuestro orgullo, hermano, nuestra soberbia, nuestra arrogancia al Señor y permitir que Dios haga una obra de transformación en nuestras vidas. Si estás escuchando el mensaje del Evangelio en esta tarde, no endurezcas tu corazón. Cree en el mensaje del Evangelio. Oremos. Padre, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú te revelas de mil y una formas a nuestras vidas, Señor. Y estos relatos que podemos ver en el Nuevo Testamento revelan, Señor, que tus discípulos en aquel entonces, nosotros no somos muy distintos a ellos. Nosotros también luchamos con las mismas inseguridades, los mismos miedos, los mismos temores y muchas veces la misma incredulidad y dureza de corazón, Señor. Obra en nuestras vidas en esta tarde. Que podamos salir de aquí animados, que podamos salir de aquí fortalecidos, confiando en tu palabra, Señor, que tú has de obrar en nuestras vidas por medio de ella. Y aquellos que a lo mejor todavía no han creído en el mensaje del Evangelio, Señor, que tu palabra siga penetrando ahí en esos corazones, que tú sigas revelándote a sus vidas, que tu palabra siga produciendo frutos de salvación en medio de sus mentes y de sus corazones para que ellos puedan rendirse ante ti y ante tu hermoso evangelio y ante la voluntad de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, bendice a este pueblo de manera especial, Señor. Sigue obrando en los corazones de cada familia de esta congregación. Que ellos puedan refugiarse en ti en medio de las situaciones difíciles que yo sé que muchos de ellos están atravesando. Que cobren ánimo en esta tarde. Que puedan confiar en que tú eres el gran yo soy sobre sus vidas. Entonces te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.